bienvenidas a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Mirta Barrere, yo soy integrante de la agrupación Norma Carrizo, de La Violeta, de Esteban Echeverría, Ezeiza, en el gremio docente SUTEBA, que es de acá de la provincia de Buenos Aires. Con un grupo de compañeros, compañeras, compañeres, organizamos ya hace un poquito más de un mes un ciclo de conversatorio, como lo empezamos a denominar ahora en pandemia, donde nos impelamos, ¿no? Nos interpelamos, vemos la necesidad, sobre todo, de pensar nuestras prácticas docentes en el territorio, con un montón de dificultades, como veníamos conversando recién, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es nuestro contexto, con un gran déficit de inversión, sobre todo en lo que tiene que ver con los servicios esenciales para nuestros chiques, que tienen que ver con la conectividad, donde se ha manifestado una alta brecha, o más que alta brecha digital. Por eso estuvimos invitando a diferentes referentes del ámbito de la educación, de la comunicación, que nos ayudaran a pensar, ¿no es cierto?, cómo encarar este nuevo escenario conflictivo, con muchos cambios relevantes que tienen que ver con el día a día, excesivas horas de trabajo, cómo vincularnos con nuestros chiques que tanto extrañamos, cómo vincularnos con las familias, mismo el quehacer con nuestra tarea en las escuelas. Y bueno, en ese círculo, ¿no?, de debates, de nuevas propuestas, de nuevos pensamientos, un día nos atrevimos a pensar, a soñar que podríamos hablar con otras docentes, con otras experiencias, con otras militantes, de diferentes áreas, como vienen ustedes, compañeras, a iluminarnos hoy en esta tarde para nosotros de primavera, sobre todo con la experiencia que ustedes están haciendo en cada uno de sus países. Así que bueno, agradecer infinitamente, sobre todo, a la compañera y periodista Nélida Cabrera, la veo por ahí, de México, que nos sirvió de contacto con Lupita, y a Pablo Rodríguez de Opampa, como le decimos también acá, el compañero de Chile, y a Martín Ascurra de la editorial Chirimbote, que nos ayudó a conocer a Dominique y a Paula de Chile. Así que les agradezco infinitamente a ellos, y bueno, nos vamos a conversar un poco, a charlar, por una cuestión sobre todo de organización. Lo que proponemos a todos y a todas es escuchar a nuestras compañeras en principio, y después abrir el debate para, bueno, conocer un poco más sobre la realidad en estos países, y que seguramente va a ser una tarde muy interesante. Estamos transmitiendo, si no me equivoco, Mariano, en nuestras redes sociales de la agrupación La Violeta Esteban Echeverría Ezeiza, y como todos los conversatorios que tuvimos hasta ahora, los vamos a transmitir en nuestro canal de YouTube, Norma Carrizo, a partir de un par de horas. Así que bueno, les doy la palabra a mi compañera y amiga María del Carmen Ojea. Bueno, a mí me toca presentarlas y voy a tratar de ser breve, porque realmente el currículum y la intervención de cada una en materia de educación es extenso. María González Reyes, docente en España, es profesora de educación secundaria y activista de Ecologistas en Acción. Luego, a ver, de Chile, Dominique Pérez, pero tenemos también otra compañera junto con ella. Dominique es psicopedagoga, docente chilena, integrante de movimiento feminista Frente Poderosa, y ella se dedica a la educación diferencial en problemas de integración escolar, basado en inclusión y en las prácticas pedagógicas. Y de México, Lupita Luquín, integrante de la CNTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación de la Comisión Nacional de Educación de México, licenciada de Educación Primaria, egresada con actualización del Magisterio de Michoacán,
doctora en pedagogía crítica, docente a nivel universitario, bueno, ha hecho numerosos cursos de capacitación en universidades de Latinoamérica y ha realizado prácticas. Comentó Mirta que lo que nos preocupa es el tema de esta pandemia que nos impuso por una cuestión sanitaria la cuarentena, como la llamamos nosotros, o el aislamiento social preventivo obligatorio por una cuestión de tipo sanitario y de cuidado de la salud, pero que al mismo tiempo nos impulsó determinados desafíos y problemas para conectarnos con nuestros alumnos, con las familias, problemas que también hacen a los docentes, trabajadores de la educación, y a partir de esto surgió la necesidad de plantear, demandar, exigir la conectividad como un derecho, ¿no? El acceso a los dispositivos, el acceso a las redes, tanto para los trabajadores, para las trabajadoras, ya que nuestro gremio está constituido por más de un 70% de mujeres, para las trabajadoras, trabajadores también, como también para las familias de nuestros alumnos y para las mismas familias, porque finalmente la conectividad en este contexto no solo implica la negación de la educación, sino también aquellas mujeres que viven violencia de género, situaciones que tienen que ver con la salud, adultos mayores. Bueno, y a partir de este derecho, porque desde el sindicato nos negamos a resignar derechos y nos negamos a que la brecha digital consolide nuevas desigualdades, queremos compartir experiencias, así que voy a abrir la palabra a María, luego a Lupita, y me queda por aquí, a ver... me quedaba por aquí las Dominique compañeras Pérez chilenas. y Paula Bien, de Chile. Paula. más o menos el esquema van a ser 10 minutos de exposición cada una y en la dinámica que siempre llevamos para intercambiar experiencias y enriquecernos todos, luego lo abrimos al conversatorio y las preguntas pueden hacerse o por el chat o si quieren piden la palabra y se abre el micrófono para que sea un diálogo entre todas. Así que María, contanos a ver cuál ha sido tu experiencia. Bueno, iba a decir buenas noches, claro, porque aquí ya es muy de noche. Lo primero, pues agradecer la posibilidad de estar, porque la verdad que yo me siento más como persona que escucha, ¿no? Y que seguro que aprendo más durante el rato de hoy escuchando que lo que yo os pueda aportar. También porque en realidad mi mirada sobre la educación la aprendí principalmente en Argentina, porque estuve un tiempo viviendo en Tucumán y participando allí en una escuelita popular y bueno, como que esos aprendizajes son los que me han marcado en la vida y en mi práctica como educadora, ¿no? De ahí que entenderé, ¿no? Que me siento más como con ganas de escuchar bueno, que viendo si por ahí aporto algo, ¿no? Pero os voy a contar algunas cuestiones así generales, a lo mejor pensáis que es un poco amplio, pero bueno, pues pensando en lo que contaros, pues consideraba interesante enmarcar ¿no? el espacio en el que desarrollamos nuestra práctica educativa, ¿no? Porque si bien es cierto que la pandemia nos ha marcado una manera distinta, ¿no? En nuestras prácticas educativas, también en nuestras reflexiones y quizás en nuestra forma de entender el mundo, en el colegio donde yo trabajo, también en la asociación donde milito, llevamos ya tiempo, ¿no? Trabajando la educación desde un enfoque ecosocial. Quería comenzar hablándoos un poco esto porque nos parece importante entender esa mirada ecosocial para comprender el mundo en el que estamos viviendo y comprender también qué tipo de soluciones y alternativas, ¿no? podemos encontrar a esta situación. Como os decía, nuestra práctica educativa en el colegio donde trabajo se basa en esa educación ecosocial, como llamamos nosotras y nosotras, y en realidad esta educación ecosocial pues lo que supone es tener en cuenta que hemos superado la biocapacidad de la
Tierra, que estamos provocando pues, una pérdida de biodiversidad a pasos acelerados, alterando un montón de procesos de la biosfera, que entendemos esta cuestión del coronavirus como una parte de ese proceso más amplio de deterioro ambiental y también de profundización brutal en las desigualdades y en los ejes de dominación. Cuando hablamos de esto con las alumnas y alumnos, hablamos y debatimos sobre que quienes ostentan el poder económico y político, y en buena medida también, ¿no?, las mayorías sociales que los aupan, pues no son conscientes de que nuestra especie depende de la naturaleza, que la vida humana se mantiene gracias a esas condiciones biogeofísicas que se están alterando, y no se dan cuenta de que pues esas desigualdades, la precariedad, las guerras se conectan de manera íntima con el deterioro ecológico, y trabajar esa educación ecosocial pues nos permite entender esta mirada un poco más holística, porque solemos decir que la educación ecosocial en realidad es una educación para el cuidado de la vida, y que para eso pues tenemos que comprender que nuestra vida no es una certeza, sino que es una posibilidad que depende de dos cosas. Por un lado, depende del entorno en el que vivimos, sacamos alimento, agua, cobijo, energía, minerales, tierra fértil, todo lo que necesitamos para estar vivas y vivos, lo extraemos del entorno, y a eso le decimos que somos ecodependientes, ¿no? Por lo tanto, el cuidado de la vida significa el cuidado de ese entorno del cual dependemos de manera directa. Y hablamos también que nuestra vida transcurre encarnada en cuerpos que se enferman, que envejecen, que tienen distintas necesidades, y que solo podemos vivir si estamos insertadas en un espacio de relaciones que garantice esos cuidados, sobre todo en los momentos especialmente vulnerables. Por eso decimos que somos ecodependientes, pero también somos interdependientes. Para que nuestra vida sea posible, pues necesitamos estar enmarcadas en ese marco de relaciones que nos posibilitan cuidados. Siempre que hablamos de esto, hablamos también, obviamente no sonará nada nuevo, que ese cuidado lo ejercen y lo han ejercido históricamente las mujeres. Pensamos no porque tengan mejores cualidades para desarrollar este cuidado imprescindible para que la vida pueda existir, la vida humana, sino porque vivimos en sociedades patriarcales pues que lo determinan de este modo, ¿no? De manera que hablamos de que somos ecodependientes, que somos interdependientes, pero que tenemos una civilización, una economía, una política, un sistema cultural que también tiene su reflejo en la educación, que vive un poco invisibilizando y relegando de manera marginal a estas dos dependencias de las cuales nuestra vida pues solo es posible, ¿no?, si las tenemos en cuenta. Y a pesar de que la información científica pues ya lleva advirtiendo hace tiempo, ¿no?, que sobrepasar esa biocapacidad de la Tierra nos aboca a una incertidumbre y a cambios a gran escala, pues parece, ¿no?, que esta crisis multidimensional, que también llamamos crisis civilizatoria, pues no está puesta sobre la mesa, ¿no?, ni en los gobiernos, pero tampoco en los sistemas educativos. De manera que podríamos decir que en realidad nos parece, ¿no?, sobre todo en países como España, de estos que estamos en este lado, pues parece que somos una sociedad que progresa, cuando en realidad pues nos estamos destruyendo, ¿no?, a nosotras mismas. ¿Cómo afrontamos desde la escuela esta situación, ¿no? Si podemos compartir o no el análisis, ¿no? Ahora he dado unas cuantas pinceladas, pues nosotras estamos como muy convencidas, ¿no?, de ese análisis, ¿no?, de esa crisis civilizatoria. Pues cuando aterrizamos en la escuela podríamos decir a grandes rasgos que este tema no se afronta, que no se trata en las escuelas, ¿no?, al menos en las de aquí. Y a veces, ¿no?, nos planteamos cuando debatimos entre el profesorado si esto no será porque pensamos que lo que queremos es una educación neutra, ¿no?, que neutro es lo que aparece en los libros de texto o lo de los currículos oficiales, y que ese conocimiento es neutro, es importante, es objetivo, y que, bueno, que en realidad no tiene ninguna intencionalidad, ¿no? Y en realidad lo que pensamos, ¿no?, y de lo que estamos convencidas en nuestro centro educativo, es que esa premisa de partida es errónea, que en realidad ninguna educación es neutra, y que todas las educaciones pues marcan una manera distinta de entender el mundo, ¿no? Y nos preguntamos por qué todo aquello que
supone cuestionar esa cultura hegemónica, capitalista, patriarcal, mecanicista, individualista, se considera ideológico, mientras que sostenerlo y apoyarlo no, ¿no? Si yo en clase hablo sobre los impactos de las multinacionales españolas en América Latina, parece que estoy adoctrinando, pero si no hablo de eso, parece que no, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, en realidad, hablarlo y no hablarlo ya marca un marco de referencia en cuanto a cómo entender el mundo. No es más ideológico una cosa que la otra, ¿no? Nos parece que de alguna manera, ¿no? ese relato, ¿no? de esta supuesta educación neutra, pues nos hace convencernos de que el capitalismo es el único sistema posible y además que no hay ninguna alternativa, ¿no? Desde luego aquí se ve claramente, ¿no? Como la escuela es uno de esos lugares donde se disputa la hegemonía cultural, porque además es una herramienta potente, ¿no? de movilización social o de control social, ¿no? Según cómo la miremos. Y desde ahí pensamos que es importante huir de una educación manipuladora y que para ello lo que tenemos que hacer no es mostrar una única realidad, ni siquiera de aquella que estamos más convencidas, sino mostrar que la realidad es compleja y que necesitamos construirla desde un relato plural, ¿no? y que muestre pues esa diversidad y esa complejidad. De manera que pensamos que por el coronavirus, aunque ya lo pensábamos antes, que es necesario y urgente que nos planteemos cómo queremos educar en el momento actual, ¿no? Un momento atravesado por esta crisis de la que el coronavirus es una pata más, ¿no? pero no la única, y pensamos que es nuestra responsabilidad dar respuesta a esto, porque creemos que uno de los objetivos fundamentales de la escuela es ayudar al alumnado a comprender el mundo en el que vive y a desenvolverse satisfactoriamente en él, ¿no? Y comprender el mundo en el que vive requiere necesariamente ampliar esta mirada de análisis de la realidad, hablar de esta ecodependencia, de la interdependencia, de que es imposible el crecimiento ilimitado en un planeta de recursos finitos y que tenemos que emplearnos a fondo en esa reconstrucción cultural que nos puede dar muchas claves, ¿no? Pensamos que marca un mundo radicalmente distinto si educamos para legitimar el modelo actual y posicionarnos de la manera más ventajosa posible en él, o educar a personas que comprendan los grandes problemas que ya tenemos por delante y que adquieran valores, habilidades y conocimientos que les permita desarrollarse críticamente en este momento, ¿no? Y bueno, pues quizás pensamos que el punto de partida para construir este cambio cultural se base en hacernos preguntas, en analizar, pero también en trabajar las emociones, ¿no? No es lo mismo ver como por la tele, ¿no? Como hay barcos de migrantes que llegan a las costas españolas o estar en la playa y ver que desembarca una patera, ¿no? Nos pasa por distintas partes del cuerpo y creemos que esto también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? No solo el análisis, sino esa cuestión emocional que nos hace aprender y nos hace querer implicarnos también de una manera distinta. ¿Qué nos pasa ahora? Y termino ya porque creo que ya estaré casi en los 10 minutos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que todas esas redes, todas esas alternativas, esa reciprocidad, esa búsqueda de democracia de una manera distinta, de cooperación entre todas las personas, pues no podemos, ¿no? O no podemos como lo hacíamos, no lo hacíamos antes, como lo hacíamos antes, ¿no? Sabemos también que esta alternativa no la vamos a construir en conflicto, ¿no? Que nadie de los poderosos va a soltar sus privilegios de manera pacífica, pero es que ahora vemos que las herramientas que teníamos es mucho más difícil ponerlas en práctica, ¿no? Y comenzamos el curso sintiéndonos un poco como en el abismo, ¿no? Después de ese confinamiento que nos decían, bueno, aquí lo decían mucho, el coronavirus nos iguala a todos, ¿no? Como que nos iguala, ¿no? No es lo mismo vivir en 50 metros cuadrados que en 20, que haber perdido el empleo, ¿no? Allí lo sabéis mucho mejor que aquí, ¿no? Pues empezábamos
con ese abismo también ya aterrizando lo más próximo de qué pasa con las metodologías que estamos aplicando, cómo vamos a atender a la diversidad, cómo vamos a conseguir que aprendan solos y solas, ¿no? Cómo vamos a saber cómo están, si están con una mascarilla y no podemos ver sus caras, ¿no? Y pensamos que para transitar en estos tiempos que nos vienen, pues va a ser muy necesario un esfuerzo muy, muy grande de creación, porque mucho de lo que había antes ya no nos sirve o ya no funciona, y que este presente que tenemos ahora pues nos exige un esfuerzo de invención muy grande, que nos tenemos que hacer muchas preguntas que tienen que ver con el sentido que le damos a cosas que hacemos, y los contenidos que trabajábamos pues son los prioritarios ahora, o a lo mejor podemos pasar de los pronombres y los análisis sintácticos y las partes de la célula, porque hay otras cosas que son prioritarias. Y que si no nos gustan las propuestas que nos vienen, ¿no? de volver a colocar las mesas espalda contra y todos separados, pues que tendremos que implicarnos en crear otra realidad, como se ha hecho en muchos otros momentos, en circunstancias muy difíciles, y muchos de los países que estáis aquí lo sabéis perfectamente, ¿no? Y pensamos que tenemos que partir de ver esa profunda relación del sistema económico capitalista con lo que está pasando, que nos tenemos que preguntar si vamos a seguir igual o si vamos a ser capaces de inventar nuevas maneras de habitar el planeta y nuevas maneras de educarnos también, y tener claro que la respuesta no puede salir de una única persona ni de una única clase social, que tiene que salir de muchas personas diversas construyendo de manera conjunta. También nos planteábamos que la escuela es un servicio esencial, ¿no? O sea, que hay unas necesidades que son las de alimentarnos, pero que la escuela es esencial, igual que la sanidad es esencial, y que desde ahí tenemos que hacer incidencia a nivel político, que si se supone que los gobiernos de los países tienen el deber de actuar protegiendo la vida de las personas que vivimos en ello, pues si en realidad se preocupan más por la salud de los negocios que por la del planeta y los seres vivos, pues nos tendremos que implicar también desde las escuelas en una lucha política para obligar a que tengan esa prioridad. Pero pensamos que también tenemos que tejer desde lo próximo, desde esa realidad que vivís vosotras y vosotros también, ¿no? De llegar al aula y que no esté, y que siempre haya una silla vacía y sabemos por qué no está, o haya muchas sillas vacías, ¿no? Y de ahí pensamos que tiene que ser una prioridad generar grupos activistas de alumnado y redes de solidaridad entre toda la comunidad educativa, que ayuden a paliar estas desigualdades, dificultades que ahora, que ya para dar paso a las compañeras. Y bueno, interesante tu mirada, María, porque para nosotros, de verdad, y nosotras es muy novedoso, ¿no? Esta perspectiva ecologista en acción, ¿sí? Como el nombre de tu espacio lo dice, y esa transformación necesaria que hay, sobre todo en este contexto mundial, de una nueva mirada de la educación y obviamente con perspectiva ecologista fundamentalmente, ¿no? Así que te agradecemos, y seguramente en un rato vamos a profundizar en algunas preguntas más. bueno, gracias. Le damos la bienvenida a nuestro compañero, camarada Cristian Poli, que es nuestro referente provincial de La Violeta, secretario general de La Violeta de Ensenada Campana. Así que bienvenido, Cristian Poli, para todos. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto estar acá. Estuviste en una actividad importante y bueno, después seguramente nos vas a dar un poco esa mirada tan necesaria, sobre todo hoy. Dale, Mirta. Un gran abrazo, Mirta. No. Bueno, presentamos a las compañeras chilenas. Dominique Pérez, que va a hacer uso primero de la palabra, y después a Paula Varas también la vamos a dar. Dominique es psicopedagoga, docente chilena, integrante junto a Paula del movimiento feminista Frente Poderosa. Ella se dedica a la educación diferencial en programas de integración escolar, basado en la inclusión de las prácticas pedagógicas. Es trabajadora de establecimientos municipales de enseñanza básica y enseñanza media, y en colegios particulares de adultos. Junto a ella
Se encuentra Paula, que también está invitada, junto con otras compañeras que veo que también son de Chile. Paula es docente de Historia y Geografía y también docente diferencial, integrante de Frente Poderosas, que más o menos tenemos ideas, ¿sí? Obviamente que están bajo la bandera, como de todo el mundo, del movimiento de mujeres. Así que bueno, bienvenidas compañeras, gusto tenerlas. Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, para comenzar, nosotros queríamos contar un poco del contexto en pandemia que se ha dado. Yo creo que se ha repetido en todos los países que estamos presentes, que tiene que ver con la con la mayor deshumanización que ha habido en cuanto al quehacer de nosotros como docentes, ¿no es cierto? Ha sido un desafío enorme adaptarnos, y esto es transversal, desde todas las edades, de todas las generaciones de profesores, ¿no es cierto? Nos ha sido complejo adaptarnos a estrategias y buscar formas de llegar a todos los estudiantes, tomando en consideración que, bueno, se sabe que la educación es como un sistema fuerte de negocio, entonces la brecha de diferencia se ha dado y se ha notado mucho más, ahora ha quedado en evidencia, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera las acciones también han tenido que ser, como nosotros decimos, como producto de la desesperación, de no saber ni qué recursos hay como nosotros, ni como los que hay en la casa. Sabemos la contextualización de nuestros estudiantes, pero aquí ha quedado en evidencia, creo yo, como las brechas en recursos, en conocimiento en general, ¿no es cierto? Entonces, ha sido complejo también el hecho de que los recursos han sido primordiales, creo yo. La falta de recursos ha sido primordial en decidir cómo vamos a trabajar y cómo vamos a enfrentar esta pandemia, ¿no es cierto? Algo nuevo para todos. Entonces, de alguna manera, nosotros sentíamos como feministas también que éramos como una máquina de hacer, una máquina de responder. Entonces ya era algo, como decía yo, por inercia. Y es por esto que nosotros decidimos también como poderosas, como docentes, reunirnos y decir, bueno, hay algo que hacer, debemos responder de alguna manera frente a las diferentes precarias respuestas que había por parte del gobierno. O sea, nosotros, recordemos, acá en Chile tuvimos solamente 2 semanas de clase, ¿ya? Entonces, no alcanzamos como a preparar nada y eso nos dijimos, bueno, entonces lo primero que decide el gobierno es como vacaciones de invierno. Y esto, faltaban muchos meses para eso. Entonces la primera opción desesperada, por así decirlo, del gobierno fue vacaciones de invierno. De ahí, y al final nunca fueron vacaciones porque nosotros como docentes teníamos que seguir preparando el quehacer cuando se retomara. Tampoco sabíamos si se iba a retomar, si esto iba a durar 1 mes, 2 semanas, 3 semanas, no lo sabíamos. Entonces, después seguimos rindiendo y después nos dimos cuenta, como miramos para el lado un rato y decimos, no hay contención emocional, no hay una humanización del quehacer ni de hombres ni de mujeres, esto es transversal, pero de profesores en sí. Entonces dijimos nosotros, bueno, algo tenemos que hacer como poderosas, como feministas y como profesoras también. Entonces decidimos unirnos a una causa que era un receso pedagógico, pero un receso real. Lamentablemente aquí, como nosotros tenemos colegios que son particulares y que son municipales, todo quedaba al albedrío de los sostenedores. Entonces, por ejemplo, para mí, yo trabajo en colegio municipal, ya, para mí sí decidían un receso, pero mi colega Paula no. La compañera era como, vamos a ver si se los dan, vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, de alguna manera nosotros nos volvimos como personas que teníamos que responderle a todos, al estudiante, al sostenedor, a los jefes de UTP, a nuestro, ¿no es cierto?, a la jerarquía, y también teníamos que responderle a los apoderados, porque los apoderados tampoco sabían qué hacer, y nos preguntaban a nosotros, y nosotros como, contención, pero ¿qué pasaba con nosotros?
¿Qué pasaba? Porque no parábamos, a pesar, yo creo que a todos les ha pasado a los que están presentes aquí, que ya no tenemos, por ejemplo, tope de horario. Ahora nosotros somos 24/7. Entonces, de alguna manera decíamos como ya. Y empezamos esta causa, encaminamos, nos adherimos a los otros movimientos también, feministas y pedagógicos de acá, y logramos el receso, por ejemplo. Ya, y ahí fuimos un avance. Logramos, porque también era como, ofrecían un receso, pero el cual nosotros teníamos que ser contención para los estudiantes. Cambiar nuestras actividades, que en vez de pasar contenido, las bases curriculares, era como, ya, hagámosle actividades para escuchar a los estudiantes, pero ¿quién nos escuchaba a nosotros? ¿Qué pasaba con nosotros? Entonces, logramos en algún momento generar este cambio, generar este movimiento en la mayoría a nivel como de país. Y eso fue algo súper lindo, ya que nosotros tenemos como finalidad también, como desde la agrupación feminista, es como llevar el feminismo o de alguna manera familiarizarlo desde ya. Entonces, ya, lo logramos, salió bien y sentíamos que por otra parte nos quedaban cojitos, pues. La mesa estaba coja, nos faltaban los recursos, quedando en evidencia la falta de internet. Lo más fuerte yo creo que es chocante, no sé si les habrá pasado allá por producto del desempleo en otros países, que tenía que ver con que, por ejemplo, teníamos papás que tenían que escoger entre ir a trabajar o su vida, por ejemplo, o comían o pagaban el plan de internet para poder adherirse a la clase. Entonces era si bien nosotros teníamos conocimiento de esta realidad, sabíamos que aquí se nos venía una ola de decir acá dónde y qué cubrimos. Entonces, como profesora, nos pedían que teníamos que cubrir todo. Así que empezamos a movernos también, nuestra finalidad es como, lamentablemente las brechas son súper complejas de batallar en contra. Sin embargo, empezamos también dentro de nuestros mismos establecimientos educacionales a hacer ver a los directores, a los sostenedores, o en el caso de los alcaldes, los municipales, que no estaban los recursos. Entonces que teníamos que empezar a ver cómo podíamos de alguna manera llegar a los estudiantes sin tener que obligarlos a que ellos quedaran de lado, o tenían que ver como, ¿qué hago? ¿Me compro mascarilla o me sumo a la clase? ¿No es cierto? Y es por esto que logramos hacer cambios en las formas de trabajo y nos adaptamos, por ejemplo, hacíamos guías, pero nos juntábamos para entregárselas, por ejemplo. ¿Ya? Necesitábamos facilitar recursos. También hicimos como trabajo esto de los TikTok, nos sirvió mucho, porque era la manera de llegar a nuestros estudiantes y engancharlos de alguna manera. También ya no tenía que ver con solo el contenido, sino que más bien habilidades de ellos que pudiesen demostrar que estaban presentes y estaban ahí, porque era súper complejo. Creo que es importante resaltar también como el rol que han tenido que cumplir, y por eso también decidimos generar este movimiento o esta causa, como el triple rol que teníamos también como mujeres y también los hombres, como papás, como profesor, como hijos, donde su quehacer era así por montón, porque si bien siempre se ha hecho así, por ejemplo, los que eran dueñas de casa, los que eran mamás, siempre fue así, pero sin embargo, hoy era como, teníamos que responder a todo en el mismo instante. Entonces también quisimos visibilizar de alguna manera esas necesidades como mujeres. También nombramos a los hombres, nosotros no somos separatistas, somos transversales dentro de la agrupación, y lo logramos, y eso fue algo súper bonito. También hemos generado instancias como de conversación y reuniones donde nos comentamos cómo se trabaja en este contexto de pandemia, cómo lo ha hecho una profesora, cómo lo han hecho otros, y así nos vamos alimentando y vamos aprendiendo en conjunto. Yo creo que esa es la mejor manera de poder avanzar en esto. Ya ahora los dejo con mi compañera Paula para que hable. Hola, primero agradecer la oportunidad de participar en esta actividad. Voy a tratar de no redundar en las mismas temáticas que mi compañera ya mencionó, así que
Lo primero es recordar que nuestra educación o nuestro sistema educativo es herencia de una dictadura, ¿ya? Por lo tanto responde a un capitalismo, responde a esta educación de mercado por la cual hemos luchado en experiencia personal desde escolar para poder generar un cambio. La verdad es que ha sido caótico. La educación se ha vinculado hoy día, las escuelas se vinculan desde, más que el aprendizaje, se vinculan desde esta normalidad que quieren llevar a cabo cuando no estamos en una normalidad. Seguimos teniendo contextos, tal como decía mi compañera, de brechas gigantes, tenemos una cantidad de apoderados que están cesantes, que no tienen como para poder tener esta conectividad o incluso para alimentarse, lo que ha significado que las comunidades hoy día se reúnan y se vuelquen en esta solidaridad de clase también, donde nos apoyamos y generamos canastas, generamos, por ejemplo, compras de planes de teléfono para que se puedan conectar los niños. Pero la verdad es que creo que se ha perdido mucho la oportunidad de vincularnos a través de esto, del más humano. Hacer como el contenido, como que si estuviéramos tal cual en una forma presencial, creo que el sistema lo abordó de manera errónea y el ministerio ahí hizo hincapié en cometer error tras error. Para nosotros el ministerio ha sido un problema porque ha sacado algunas directrices o orientaciones las cuales no han significado una pelea constante entre dimes y diretes, entre ellos, entre los gremios. La verdad es que ha priorizado, si bien de forma curricular, lo que nos ha permitido también vincularnos desde el aprendizaje de habilidades, como decía Dominique. También hoy día lo último que hizo fue, por ejemplo, aprobar unas orientaciones sobre la promoción y la evaluación de cursos. Entonces, ha generado esta vinculación con el alumno de la manera punitiva, de decir, si no apareces, si no te conectas, si no estás ahí, te castigo y repites el curso. Entonces, creo que ha sido uno de los mayores errores en torno a esta concepción de educación en pandemia, que es manera remota. No nos ha entregado ninguna herramienta, la verdad que más ha entorpecido nuestro quehacer. Ha dejado mucha libertad a las escuelas. Yo, a diferencia de Dominique, yo trabajo en el sistema particular, en entornos vulnerables, y ha sido una libertad que han tenido estos sostenedores de querer hacer esto, de mantenernos en turnos éticos, de mantenernos trabajando. Estamos en reuniones constantes, los niños tienen clases online, se conectan o no. La asistencia corre, por ejemplo, y lo que yo culpa al niño finalmente. Hace responsable al niño de este sistema de pandemia que finalmente uno dice, chuta, qué terrible vincularnos de esa manera punitiva con el alumno. Qué terrible con el estudiante decirle, vas a repetir si no apareces. Si tu apoderado, no conocemos los contextos, no vamos más allá. Entonces, creo que ha sido bastante difícil. Como decía Dominique, la verdad es que desde la agrupación hemos tratado de abarcar algunas temáticas importantes, sobre todo de los docentes, pero también dando la mirada de las mujeres estudiantes y desde las apoderadas, de estas mujeres que tienen que hacerse cargo de este proceso de aprendizaje dentro de la casa no teniendo las herramientas, y creemos que es súper importante visibilizarlo. Además, Dominique hablaba también de, los docentes yo creo que nos hemos llevado a la mayor carga, hemos puesto toda tanto económico como tanto económico como de trabajo, en torno, no tenemos horarios, trabajamos, a mí me llaman alumnos a las 12 de la noche y tengo que responderles, porque también tengo un vínculo con ellos que no les puedo dejar así. Ha sido bastante difícil. ¿Qué nos queda? ¿Qué soluciones? La verdad es que todas las comunidades educativas yo creo que han tratado de buscar la manera de manera aislada. No hay algo que nosotros podamos decir que de manera en común tengamos lineamientos. Nos queda, yo creo que para primero cambiar el sistema educativo, y eso yo espero, ojalá a través del proceso constituyente que estamos llevando a cabo en Chile, se pueda cambiar la educación, se pueda ver otra mirada de educación donde podamos también, por ejemplo, incluir el feminismo dentro de las aulas. Hoy día eso está casi
no existe. Son muy pocos los proyectos en los cuales lo incluyen. Entonces creo que a partir de ahí nosotros podemos tener más herramientas como para poder. En pandemia lo veo casi difícil, y yo creo que esta forma de vincularse con la educación ha sido totalmente errónea, y la verdad es que nos ha generado finalmente esta como disgregación entre el alumno como parte de la comunidad. Eso. Muy bien, Paula. Bueno, hay muchas similitudes, sin duda, entre bueno, el relato que nos venían contando y España, México, Chile en este caso. Seguramente eso se va a atravesar en esta charla, y bueno, seguramente van a salir en las preguntas esta ilación. Bueno, la presentamos a Lupita Luquín. Ella es integrante del CNT, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México y de la Comisión Nacional de Educación. Ella es licenciada en Educación Primaria, egresada del Centro de Actualización del Magisterio de Michoacán, doctora en Pedagogía Crítica y Educación Popular en el Instituto McLaren de Ensenada, Baja California. Ha realizado su formación política en la Escuela Florestan Fernández de San Pablo, Brasil. Actualmente estudia un postdoctorado en Pedagogías Críticas y Educaciones Populares de la UPN de Zamora. Es miembro del CIPECER, Centro de Investigación Eduardo del Río, RIUS. Fue coordinadora del Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa de la sección 18ª, y ha participado e impartido cursos, talleres y conferencias en México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Cuba y Brasil. Bienvenida, Lupita, con nosotros. Muchas gracias, querida Mirta. Un saludo a todas, a todos y a todes. Pues voy a tratar un poquito de contextualizar cuál es la situación que vive nuestro país, que no difiere mucho de la situación que están comentando las compañeras, ¿no?, en los diferentes países que ya hacían mención. Bueno, pues comienzo diciendo que este ciclo escolar que inicia en el mes de septiembre es un ciclo escolar que se pone por parte de la Secretaría de Educación Pública, que es la instancia de gobierno en la cual, bueno, pues en la cual se trata el tema educativo, ¿no? Se hace el comunicado oficial de que el ciclo escolar iniciará de manera distinta, pero no se pospondrá por el tema de la pandemia. Ante esta situación, bueno, pues el gobierno empieza a plantear una serie de propuestas para llevar a cabo el tema educativo, haciendo la invitación, bueno, más bien como manera obligatoria, a trabajar a todos los niveles de educación básica, desde preescolar, primaria, secundaria, nivel superior y nivel medio superior. De esta manera es que se aperturan las clases, las cuales ahora van a tener una forma distinta de trabajarse, ¿no? El cuidado que hasta este momento el gobierno sigue teniendo es algo que se tiene que reconocer por evitar que nos lleguemos a los espacios físicos y pues evitar algún tipo de contagio. Pero esta situación, la que nosotros estaríamos aquí poniendo es cómo las formas que utiliza esta Secretaría de Educación Pública para llevar la educación a cada una de las familias de los estudiantes que están cursando los diferentes medios educativos o niveles educativos, es a partir de una propuesta que es a partir de usar la televisión. Esto para nosotros genera una gran cuestión de incertidumbre y de enojo en muchos espacios, porque yo menciono, ¿no?, rápidamente, hace algunos 20 años, nosotros iniciábamos una lucha por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la cual señalábamos principalmente a la televisión, que era un aparato de educación no formal que el propio Estado estaba utilizando, y en él pues se estaban introduciendo todos esos contenidos que el neoliberalismo estaba empezando a aperturar en México, ¿no? Fue aproximadamente en los años 90, y de esta manera, bueno, pues empieza, ¿no?, con esta lucha y con esa crítica en contra de las televisoras, principalmente de dos televisoras que son las que más han estado siempre al servicio de los gobiernos en turno, y bueno, pues de alguna manera, ¿no?, peleadas rotundamente contra los movimientos sociales y magisteriales del país, en este caso contra nosotros como CENTE, ¿no? Entonces, ellos, televisoras como Televisa y TV Azteca, que son los nombres que tienen, son ahora los que tienen el convenio con la Secretaría de Educación Pública para trabajar el tema de educación a distancia.
utilizando algunos canales de televisión que son parte de estas televisoras que son todo un monopolio aquí en México, y ellos son los que imparten las clases. Entonces, para nosotros esto fue un gran golpe, ¿no? Que resentimos como educadores populares o como profesores, porque decíamos, bueno, pues nosotros hemos siempre señalado las intenciones que tienen estas televisoras para dar la educación no formal, insisto, pero que tienen un gran impacto, que tenían un gran impacto en la educación de los niños, de las niñas y de los adolescentes y jóvenes. Entonces, de esa manera, pues ahora la ponen y hay un montón de recursos que se destinan o que se convenian pues con estas empresas, y en los cuales, bueno, pues es como se está llevando la educación en este momento. Todos los días por la mañana hay una programación en la que los niños y las niñas ingresan a la televisión, a un canal en específico, y bueno, pues están retomando las clases. Quizás para nosotros no sería tanto el tema de utilizar las redes como, la televisión como un instrumento, ¿no? En esta pandemia creo que tendríamos que echar mano de todo. A lo que le estamos poniendo mucho más crítica o señalando más rigurosamente es a los procesos educativos que se están transmitiendo desde estas propuestas, ya que son propuestas neoliberales que siguen respondiendo a todas las insistencias que los organismos internacionales vienen haciendo en el tema educativo. Entonces, de esa manera, pues es como nosotros decimos y señalamos, no aceptamos ese tipo de educación. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en los modelos educativos que se vienen implementando. Y entonces, pues ahí se tiene a los niños pegados en la televisión y tratando de retomar las clases de alguna manera, ¿no? Ante esto, pues los maestros insistimos y decimos, pues no todos estamos de acuerdo. Desgraciadamente, pues sigue siendo una mayoría de maestros en México que son los que están accediendo a este programa por televisión. Nosotros, como parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o como parte de la CENTE, hemos denunciado esto en muchos espacios, y ante eso decíamos, bueno, pues no podemos nada más quedarnos en la denuncia o en la crítica, ¿no? Sino tratar de generar una propuesta. Entonces, pues la propuesta que estamos resaltando es cómo fortalecemos nuestras propuestas educativas alternativas, que son propuestas que se vienen trabajando desde la educación popular, desde las pedagogías críticas, desde hace ya mucho tiempo en nuestro país. Hablando específicamente en el caso de Michoacán, tenemos una propuesta que se llama Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán. En esta propuesta, pues lo que hacemos es poner en el centro de la educación la formación de seres humanos cultos, seres humanos libres y seres humanos emancipados. Entonces, con esto, pues tenemos todo un programa que se articula desde las diferentes miradas de educación alternativa, obviamente, que se han hecho en Latinoamérica y en el mundo, para seguir fortaleciendo pues un programa educativo que vaya por otro horizonte completamente distinto al que nos están imponiendo los grandes organismos internacionales. Entonces, de esa manera, pues llevamos este programa. ¿Qué hacemos con este programa durante la pandemia? Yo creo que para todos ha resultado una condición un cuanto complicada por la forma de llegar, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es realizando algunas cartillas que se están elaborando por maestros, por maestras, por algunos investigadores y compañeros que siempre han estado estudiosos, ¿no? Y al tanto de estas propuestas alternativas, y lo que tratamos de hacer con ellas es que lleguen a los diferentes espacios educativos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, la crítica que también vamos a hacer muy fuerte es que el tema de la educación por televisión o la educación que la Secretaría de Educación Pública está enviando, no está considerando las condiciones reales que vive cada familia o que atraviesa cada comunidad, ¿no? En este caso, pues nosotros vemos cómo ellos están poniendo a los padres de familia como quienes van a otorgar las clases a sus estudiantes, y entonces ponen en una condición muy difícil, ¿no? Porque sabemos que la realidad que se vive en el país educativa, pues tienen muchas dificultades. Los padres de familia en México, como en cualquier lugar del mundo, que tienen a sus hijos en la escuela pública, pues tienen que trabajar, ¿no? Para poder mantener pues una economía familiar que les permita tener una vida más o menos digna. Entonces, ante esto, pues los niños tienen muchas dificultades para poder estar trabajando en las clases a distancia o llevar el seguimiento como lo está pidiendo la Secretaría de Educación Pública. Esta situación nos pone en una complicación a todas esas madres de familia, sobre todo, que son
las que en su mayoría pues están al cargo de la educación o a cargo del cuidado de los hijos, ¿no? Entonces esta condición es una situación que nosotros hemos considerado como parte del sindicato y ante la cual decimos, pues tenemos que ser como más cuidadosos en la forma de las propuestas que se van a llevar para que los padres de familia puedan dar seguimiento. Entonces, ante esto, lo que decidimos hacer fueron unas cartillas educativas que son un material de apoyo que es muy accesible para la lectura de padres de familia, que consideran, si bien la visión académica, pero también esta visión de recuperar los saberes comunitarios. En este momento de pandemia creemos que es una poderosísima oportunidad estar recuperando todo ese conocimiento ancestral o ese saber comunitario que se tiene en las familias mexicanas para que desde ahí se pueda replantear una educación que vaya recuperando otros horizontes, ¿no? A lo mejor la parte académica va a ser más difícil llevarla, pero no la dejamos de lado, tratamos de irla involucrando de alguna manera dentro de estas cartillas, pero sobre todo fortaleciendo toda esta otra parte de ese conocimiento comunitario que se tiene. ¿Cuáles son las cartillas que estamos enviando? Bueno, pues podría poner algún ejemplo, ¿no? De una cartilla que hable sobre la soberanía económica. ¿Por qué hablar de la soberanía económica? Bueno, porque en esta pandemia se ha visibilizado de manera muy, muy creciente las grandes desigualdades económicas, políticas y sociales que tenemos como mexicanos, ¿no? En las que vemos que pues la pandemia nos tiene a algunos metidos dentro de la casa sin poder estar en los espacios, pero hay un gran número de familias que no pueden quedarse en una pandemia, que tienen que salir a buscar el sustento diario porque pues si no trabajan un día, no tienen para comer al día siguiente, ¿no? Entonces, de esta manera, pues buscamos como a partir de esta cartilla hacer una lectura crítica de la realidad y hacer conscientes y hacernos conscientes con los padres de familia de lo que estamos atravesando en este momento, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues con esta cartilla se van a sugerir actividades que se van a realizar dentro de la propia familia. Pondré algunas como ejemplo, ¿no? Reflexionar cómo es que nosotros vamos viviendo la economía familiar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que atraviesa cada una de las familias? Esto se platica con los niños desde preescolar hasta el nivel de secundaria. Entonces, de esta manera, pues los vas a poner en esta reflexión, en esta lectura crítica de la realidad que ellos tendrán que hacer, pero después sugerir actividades que nos permitan, pues, generar otras posibilidades, ¿no? Y ya ante esto, pues ponemos, o se proponen ahí, empezar a realizar dentro de las familias mexicanas la creación de huertos familiares, ¿no? Esto para ayudarnos en esta situación económica tan adversa que se vive y en la cual, bueno, pues los niños y las niñas están enfrentando realmente desde las propias realidades que viven esta situación. Otra propuesta que se manda es cómo podemos, o bueno, que se comparte pues, es cómo podemos realizar alimentos alternativos o alimentos que puedan elaborarse con materiales de más bajo costo, con materiales que encontramos dentro de la comunidad, con alimentos saludables que nos puedan dar pues otra posibilidad, ¿no? Es por poner un ejemplo de una cartilla. Entonces, lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Y ya con estas propuestas vamos involucrando algunas actividades académicas que puedan poner a los niños en esta reflexión también de las necesidades que se tienen y sobre todo que sean accesibles para el entendimiento también de los padres de familia, para no perdernos como lo está haciendo desde la crítica que hacemos la Secretaría de Educación Pública, mandando contenidos que muchas veces los padres de familia no alcanzan a entender, no les alcanzan a dar respuesta y pues se quedan muy lejos, ¿no? De la realidad que vive cada familia mexicana. Entonces, pues tratamos de acercarnos de alguna manera a esta cuestión. ¿Qué hacemos con estas cartillas? Bueno, pues tratar de que los maestros las puedan tener, que los maestros las adapten también a su propia realidad y que las compartan con los estudiantes. En este marco de la cuarta revolución tecnológica industrial, ya la gran mayoría de familias mexicanas pues tienen acceso a lo mejor a un teléfono celular o a algún dispositivo digital que les permita pues mantener esta comunicación con los maestros. Esta realidad pues es la que atravesamos. No es así de simple, ¿no? Yo mencionaría también que aquí una cuestión que tampoco el gobierno ha puesto como en atención es que existen todavía en México infinidad de comunidades rurales y comunidades marginadas que no alcanzan a tener ni siquiera los servicios mínimos que serían la luz eléctrica.
Entonces, ante esta situación, dices tú, ¿cómo le vas a ofrecer a los niños y a las niñas de México, a los estudiantes de nuestro país, una educación a partir del uso de la televisión o de las redes, de los dispositivos digitales, ¿no? Del uso del Internet? Es una situación muy complicada porque no hay todavía ese alcance. A mí personalmente me tocó trabajar hace como unos 7 años en una comunidad que estaba alejada de la cabecera municipal y en la cual no había luz eléctrica, no existía señal del teléfono, era difícil mantener una comunicación. Entonces, esa comunidad sigue en el mismo estado, ¿no? O sea, no tienen las condiciones para poder tener el acceso a esta tecnología digital o siquiera a la televisión, ¿no? Entonces, es ahí cuando dices, bueno, pues ¿cómo lo hacen? Entonces, con las cartillas pretendemos que los maestros puedan acercarlas. Ahora sí, aquí va la parte de los maestros, ¿no? Acercarlas a sus estudiantes para que puedan tener pues el material con el que van a trabajar en esta pandemia. Es una situación muy complicada, no ha sido fácil. Los maestros están atravesando una situación muy difícil para poder acercarse o para poder acceder. Pero bueno, lo están intentando. Yo mencionaría aquí también, ¿no? En el uso de la tecnología digital, hay una nueva brecha que se está abriendo a nivel mundial y que los maestros muchas veces no alcanzábamos a entender y no alcanzábamos a reconocer. Y con ella, pues se va tratando de ingresar o de migrar a esta vida digital, ¿no? Diría teórico latinoamericano, Marcos Raúl Mejía, nos estamos convirtiendo en migrantes digitales, ¿no? Somos una generación de maestros y de maestras que no teníamos el acceso a todo este mundo digital y que ahora, pues de alguna manera lo estamos intentando realizar. Y es el trabajo que están haciendo los maestros, ¿no? Los vemos intentando dar sus clases a partir de plataformas como Zoom, como Classroom o cualquier otra, ¿no? A donde hay las condiciones, obviamente, porque donde no las hay, pues ahí los maestros tienen que buscar otras alternativas. Y bueno, pues nosotros como sindicato, como sección 18, como movimiento magisterial, lo que intentamos hacer, pues es apoyar un poco en este material didáctico que pueda llegar a los estudiantes en esta pandemia. Pero lo que hacemos en ello es recuperar todas las propuestas que tiene nuestro Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, que sus siglas serían el PDCEM, y es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Seguir trabajando con él, pero mandando pues las cartillas a las necesidades que cada maestro, cada padre de familia, cada estudiante o cada comunidad tengan que atravesar en este momento. Es lo que se hace. En la cuestión de la solidaridad, también el movimiento lo que ha realizado, pues han sido colectas en las cuales tratamos de llevar algunos víveres o algunas materiales para el hogar, ¿no? Que se puedan necesitar y distribuirlas entre las familias de nuestros estudiantes. Cada maestro conoce su contexto y conoce su realidad y conoce cuáles familias tienen mayores necesidades o están enfrentando una situación mucho más complicada en este momento. Entonces, como sindicato, como sección 18 de la CENTE, se hizo la convocatoria para estar llevando pues algunos víveres que puedan ser útiles para las familias que más lo necesiten. Y entonces los maestros, pues ahí estamos tratando de apoyar y de llevar estas despensas a las familias que más necesidades tienen. Tenemos una condición muy difícil, nos está hablando también de empezar a retomar parte del gobierno, ¿no? De la Secretaría de Educación Pública, acceder al uso del Internet. Vivimos en un país con grandes desigualdades, ya lo decía, sociales, políticas, culturales, económicas, en las cuales pues la conectividad no alcanza a satisfacer las necesidades de los mexicanos, ¿no? Ponen una condición, nosotros la diríamos así, ¿no? De privatizar el proceso educativo. ¿Por qué? Porque para tener acceso a Internet, pues es un pago extra que los estudiantes tienen que estar dando. Y en el caso de los maestros, pues los que están utilizando también la red, no hay un apoyo por parte del gobierno ni por parte de nadie para poder dar seguimiento a esta educación también virtual. Entonces, pues ahí es cuestión de cada maestro y de cada maestra para poder otorgarla. Pero en sí, en lo que consta la propuesta del gobierno federal, pues es de recuperar la televisión como el único instrumento para poder trabajar la educación a distancia. Nosotros no estamos de acuerdo en eso, estamos buscando estas alternativas que ya les mencionaba y pues seguir en este camino de reivindicar un poco estas propuestas educativas alternativas
que se sustentan desde una educación popular y que pues buscan la transformación social, económica y política de la realidad que atravesamos en nuestro país, México. Esto es lo que estamos haciendo, así en grandes rasgos, es la crítica muy general que tratamos de hacer y de mencionar de cómo se está viviendo esta situación dentro de la pandemia en la cuestión educativa. Esperemos nosotros que esta pandemia pase rápido, que se encuentren las soluciones para poder salir de esto, y recordamos siempre, ¿no?, en los diferentes espacios virtuales, que es lo que tenemos en este momento, que no hay mejor pedagogía que la que se vive desde el contacto físico o desde el contacto directo entre los maestros y los estudiantes, ¿no? Esta situación es la que nosotros seguimos pues pugnando porque sea la central, y mencionaría aquí rápido, ¿no?, un análisis que yo he venido intentando hacer, que tiene que ver con cómo el neoliberalismo se está aprovechando de esta condición, porque todo este tema de la educación virtual o de la educación a distancia ha sido como su gran sueño o su gran horizonte que han tenido, y ahora pues parece que se les facilita esta condición. Nosotros aquí somos muy críticos y muy cuidadosos de tener claro y en cuenta de que nunca una educación a distancia o una educación virtual se va a comparar con el hecho de estar de manera presencial en un salón de clases, en una comunidad, conviviendo con los niños, escuchando sus voces, sintiendo sus necesidades, estar en ese contacto, pues, que es lo que nos hace más humanos y lo que nos fortalece para seguir, pues, en este camino de la lucha desde lo colectivo y en la lucha en contra de ese neoliberalismo que se está viviendo, ¿no? Entonces, pues ahí tienen ellos una gran ganancia en esta situación, porque nos tienen a todos metidos en estas individualidades, pero esperamos nosotros y pugnamos por encontrarnos nuevamente y por seguir trabajando nuestras propuestas educativas alternativas desde otro espacio real. Ante esto, pues lo que también seguimos pensando es que los maestros, esto es un proceso de formación que tenemos, no sé si me pase de tiempo, pero nomás menciono esto ya. En este momento nosotros señalamos y decimos a los maestros, los invitamos a que pensemos que la educación no puede volver a ser vista como la hemos venido viviendo hasta antes de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia o la pospandemia nos va a marcar el inicio de una nueva forma de educación. Esa es la tarea que vamos a tener que realizar. ¿Por qué? Porque necesitamos ya dar ese gran salto a pensar en una educación más humana, en una educación mucho más democrática, en una educación más solidaria, ¿no? Decían las compañeras de Chile, una educación que nos permita también recuperar contenidos que han sido aniquilados de la propia escuela, contenidos donde las mujeres encontremos nuevamente el valor que tenemos como sujetas políticas y que podamos participar en la toma de decisiones, ¿no? Una pedagogía feminista que urge dentro de las escuelas, tendremos que estar repensando. Y esto el Estado no lo va a proveer, pero los maestros sí podemos empezar a hacer alternativas de resistencia y a empezar a pugnar por recuperar un currículum alternativo que nos permite plantearnos todas estas visiones, ¿no? El tema de la espiritualidad, el tema dentro de la escuela, que es muy importante, no desde la visión religiosa, sino desde la visión más integral, ¿no? Donde los seres humanos nos reconozcamos como seres humanos y cómo nos reconocemos con los otros. Creo que tenemos una tarea enorme que hacer o que pensar como educadores, y esta pandemia nos tiene que dar esa posibilidad de pensar en que regresando, la escuela no puede seguir siendo la misma escuela que se vivió en la segunda o en la tercera revolución industrial, ¿no? Estamos hablando de un cambio de paradigma, de un cambio que nosotros tenemos que generar, no para favorecer al modelo capitalista ni a la postura neoliberal, ¿no? Sino para vernos y pensarnos como seres humanos más integrales y con un pensamiento mucho más crítico. Yo hasta aquí dejaré mi participación y muchas gracias por el espacio, compañeras y compañeros. No, gracias a vos, Lupita, la verdad que nos das una fuerza, te digo que súper necesaria, sobre todo en el contexto argentino, a cada una de ustedes, a Dominique, Paula, María, y bueno, abrimos con, obviamente, un sinfín de cuestionamientos, ¿no?, de preguntas que nos hacemos, de similitudes que nos atraviesan, que seguramente vamos a conversar. María, por una cuestión horaria, nos pidió si podría dirigirle las preguntas acerca, en primera instancia, para así la dejamos descansar, porque ha sido una semana donde en España han iniciado las clases, así que bueno, por ahí esa podría ser una pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido esta semana con los chicos y las chicas en las aulas, ¿no? María.
Sí, pues comento un poco, ¿no? Muy interesante escuchar todo. Yo, retomando esto último, ¿no? Antes de las vacaciones nuestras del verano de aquí, que fueron julio y agosto, y hablamos con las chicas y los chicos, ¿no? Para ver qué les había parecido la educación en ese tiempo de pandemia, y también hicimos reflexiones entre el profesorado, y una de las cosas que salía como un eje clarísimo es que solo aprendemos en interacción, ¿no? Principalmente aprendemos en interacción, aprendemos al menos aquellas cosas que son las que nos interesan para generar esos individuos que sean reflexivos, críticos, con capacidad de experimentar, con iniciativa, con compañerismo, solidarios, empáticos, ¿no? Y bueno, sí que creo que es muy pertinente, ¿no? Muchas de las cosas que habéis dicho, pero quería incidir en esto último porque parece, ¿no? que si en esta situación tuvieran todo el alumnado tablets y ordenadores en casa, no habría ningún problema, ¿no? Y desde luego nosotros estamos convencidas de que el problema seguiría estando ahí, porque esa educación no sería una educación que nos permite generar esos individuos desobedientes y esas comunidades capaces de resistir ante las dificultades, ¿no? Y esta parte sí que creo que desde luego aquí, ¿no? Lo colocan continuamente. Vamos a poner, no pasa nada porque las clases no sean presenciales, vamos a asegurar la conectividad, ¿no? Y desde luego desde nuestro punto de vista la conectividad no asegura los aprendizajes que necesitamos para reconstruir el mundo, ¿no? Y creo que esta parte sí que es importante, y creo que compartimos, ¿no? También quién se lleva los beneficios de todo eso, ¿no? En el caso de aquí de España, la vuelta ha sido paulatina. Han empezado primero unos cursos y la semana que viene empiezan otros. Estamos en un escenario de cifras de personas infectadas mayor al que había en junio, cuando el mismo gobierno decidió no abrir las aulas. Ahora estamos en un escenario de muchos más contagios. Sin embargo, el discurso ha cambiado a que ahora la vuelta es segura, cuando entonces no lo era, ¿no? El escenario que se plantea es de que venga todo el alumnado todos los días hasta segundo de la ESO, que sería hasta los 14 años, y de los 14 a los 18 lo que se plantea es un escenario de semipresencialidad. La medida que propone el gobierno es bajar las ratios, que aquí estaban en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en infantil y primaria 25 niños y niñas, y en secundaria y bachillerato entre 30 y 35. Entonces propone bajar las ratios a 20, y para eso hay que abrir nuevas aulas, ¿no? No dispone ni de nuevo profesorado al inicio del curso, o sea, pone una normativa que es imposible cumplir. Tenemos que bajar las ratios sin más profesorado y sin más espacios físicos donde llevar esto a la práctica, ¿no? Además, pues propone un escenario que es de obligado cumplimiento, en el cual pues las familias no pueden acceder al recinto escolar. Por ejemplo, ahora, ¿no? Como entiendo que pasarán muchos de vuestras escuelas, en la escuela infantil las familias entran dentro del aula, ¿no? Como que hacen un proceso más amable para que las niñas y niños, ¿no? Pues estén en ese espacio compartido. Ahora no se puede entrar ni siquiera a los patios de los colegios, ¿no? Fuera del recinto escolar, y hay que tomar la temperatura antes de entrar al recinto escolar, ¿no? Propone a su vez que la mascarilla es obligatoria a partir de los 6 años, pero no en infantil, o sea, de los 3 a los 6, ¿no? De manera que pensemos lo que pensemos cada cual del uso de las mascarillas, ¿no? De las medidas de seguridad y de los contagios, marca una, ¿no? Como una algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Si es seguro para los docentes de infantil estar con 20 niños y niñas en el aula sin mascarilla, y los docentes sí la tienen que llevar, ¿por qué no lo es en primaria, donde sí que la mascarilla es obligatoria, y secundaria, ¿no? O sea, digamos como que hay unas disonancias ahí muy extrañas, ¿no? La respuesta pues es que volvemos. Ahora tenemos convocadas algunas jornadas de huelga, pero digamos que el shock pandémico nos ha hecho como
como comunidad educativa, digo en general, tener una respuesta ínfima aquí en España para todo lo que está ocurriendo, ¿no? La mayor dificultad cuando lo analizamos es que, claro, yo puedo decir, bueno, pues yo me arriesgo a salir, considero que si me contagio tampoco va a ser tan grave la cosa, ¿no? Pero un poco la dificultad en ese discurso es que yo no tengo que salir de mi casa no por mí, sino por cuidar al resto, ¿no? Y esto parece cuestionable, ¿no? Cuestionable, pensemos como pensemos, en cualquier caso, nos hacen volver a las aulas en un escenario en el que, al menos en la Comunidad de Madrid, las cifras van cada vez peor, con unas medidas que no tienen mucho sentido, porque si lo que estamos asumiendo es, bueno, vamos a contagiar, pues asumámoslo, entonces también saldremos a la calle de manera conjunta sin mantener... Entonces, bueno, creo que ese doble discurso, ese shock en el que estamos, pues está siendo aprovechado, ¿no? Como en tantas otras circunstancias, para colar todas esas medidas neoliberales de las que ahora solo vemos el inicio, pero que van a ir, sin duda, incrementándose sin que apenas nos demos cuenta, ¿no? Porque pues ahora que tenemos que ir con la mascarilla cada vez que pisamos fuera de, ¿no? Los niños y las niñas, por ejemplo, a partir de 6 años, pues tienen que ir todas sus horas de colegio, tienen que estar con la mascarilla obligatoriamente puesta, pero luego si quieren ir a un parque también, o sea que, bueno, pues suponiendo que salgan de casa temprano, podrían estar 10 horas al día, ¿no? Con la mascarilla puesta. Y bueno, pues el otro día hablaba con un amigo y me decía, no, todo esto como que está ideado para que luego cuando nos digan que nos podemos quitar la mascarilla, digamos, bueno, nos habrán recortado todo, pero por lo menos ya podemos ir sin mascarilla, ¿no? Y bueno, pues siento esto un ejemplo un poco así, ¿no? Que puede parecer sacado fuera de contexto. Lo que sí que yo veo, ¿no? Es como al profesorado como bastante en shock, digamos, y articulando pocas respuestas a todo esto. Creo que es especialmente difícil, no solo por esa sobrecarga en la que creo que hemos vivido todos los docentes, sino porque, bueno, pues porque se nos plantea una manera en la cual es difícil el pensar cómo si no nos podemos juntar, ¿no? Y ante eso, pues yo creo que lo que hay que hacer es buscar la manera de juntarse y de articular de manera segura, ¿no? Si es seguro que yo vaya todos los días al metro, o no es seguro en metro al trabajo, pero tengo que arriesgarme porque tengo que ir a trabajar, pues a lo mejor merece la pena también arriesgarnos para tratar de construir esas otras alternativas, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay familias que lo viven con mucha dificultad, hay familias con mayores en casa que no los quieren traer porque tienen miedo. Hay miedo a qué dirán los otros y yo en realidad no tengo tanto miedo y dejo que mi niño o mi niña juegue con otros fuera de... Y lo que se han establecido son supuestos grupos burbujas, los llaman aquí, que bueno, pues solo interaccionan en teoría con los 20 que están en clase en infantil y primaria o hasta 23 en secundaria y bachillerato. Y ahora, por ejemplo, eso, pues de 14 a 18 años solamente asisten la mitad del tiempo, ¿no? Cabría pensar que las medidas de infantil y primaria también podrían haber sido aplicadas para secundaria y bachillerato y que vinieran todos los días todos, ¿no? Pero bueno, un poco por ahí. Muy bien, bueno, gracias María. Y bueno, abrimos la ronda de preguntas, compañeras, compañeros, compañeres. ¿Quién? Aquí, por ejemplo, Carolina Pérez, a las compañeras chilenas, ¿cómo llevaría el feminismo a las aulas, verdad? ¿Estás ahí, Carolina? ¿Estás, Carolina? Si no, bueno, leemos tu pregunta. ¿Qué es esto, no, de la perspectiva de género que decimos por aquí? Sí, bueno, nosotros creemos primero que el feminismo debiese llevarse como en todos los ámbitos, desde nuestro quehacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, desde los que trabajan en oficina, los que trabajan de secretario, el área que sea, es importante llevarlo a todos los ámbitos. Sin embargo, ha sido un desafío bonito
y para allá vamos, pero creemos primero que lo importante es como cambiar la mentalidad o la percepción de feminismo. Creo que todavía estamos al debe en eso. Cuando se habla de feminismo, como que al tiro se asocia como aborto seguro, aborto, el aborto. Entonces hemos hecho un trabajo, yo creo que de hormiga, porque vamos con de a poquito conversando sobre el feminismo en general, incluso desde los mismos estereotipos. También nosotros somos, yo creo que como profesores, como profesoras, somos un ente de cambio y somos un motor y como principal igual para cambiar esta mentalidad, desde que el rosado, desde los colores, desde los estereotipos, desde cuando armamos grupos, todo tiene que ver con feminismo, creo yo. Ya, entonces hemos hecho un trabajo bonito, estamos desde el año pasado full, hemos hecho intervenciones, pero también como primero a los profesores, a los equipos directivos. Ese ha sido nuestro primer enfoque, ya, porque hoy en día las generaciones están al tanto o están abiertos a conocer esto nuevo. Sin embargo, tenemos profesores de diferentes edades y es importante también que ellos comprendan qué es lo que se quiere lograr. ¿Ya? Así que, por ejemplo, logramos el año pasado, bueno, yo creo que ustedes sí lo vieron, la intervención de las tesis, por ejemplo, que es también una agrupación chilena. Entonces, también hicimos eso dentro del colegio y se adherieron profesores, porque partimos explicando desde que el feminismo tiene que ver con una construcción, primero personal, hicimos charlas en los colegios municipales partimos con eso, y donde por ejemplo, los estudiantes participaban, los hombres participaban y eran más conscientes incluso que las mujeres. Eso fue algo súper lindo. Sentimos que es una tarea todavía que está al debe, que nos falta todavía por avanzar, sí, pero creemos que es importante desde nuestras aulas cambiar un poco esto de, como les digo, agarrarnos desde los cambios de estereotipos, desde las perspectivas, de cuándo sí, cuándo no, la misma violencia en el pololeo, siempre contextualizándonos también a la edad en la que estamos conversando sobre feminismo, por ejemplo. Sí, ¿Podría hacer un aporte a esa pregunta también, ahora cuando se pueda? Sí, cómo no. Paula, no sé si vas a hablar tú. sí, solo quería también como acotar que era transversal a todos los integrantes de la comunidad, desde la sororidad entre los colegas, la sororidad entre los alumnos, los estudiantes, es ir implementando y generando esta conciencia de clase, además, porque nosotros somos de un feminismo popular que creemos en la conciencia de clase. Solo eso. Yo solo una cosa muy breve, porque por aportarlo también, en nuestro centro hemos elaborado un currículum para trabajar el feminismo y otros temas dentro de los contenidos, ¿no? Porque en general se suele abordar, ¿no?, este tema, los temas también socioambientales, como en un extra, ¿no? Viene alguien a dar una charla y nosotras considerábamos que tiene que estar en el cuerpo de lo que trabajemos, ¿no? En ese sentido, que está también a disposición si lo queréis ver, hemos elaborado un currículum ecosocial en el cual el feminismo forma parte de los contenidos que sí o sí tenemos que trabajar en las aulas, ¿no? Y bueno, solo por aportar que creemos que esa es también la manera de hacerlo, ¿no? Si los contenidos, que son los evaluables, son lo que el alumnado considera lo importante, pues entonces vamos a meter en lo importante lo que realmente es importante. Perfecto. Bueno, Susana Galíndez, si quiere hacer una pregunta, compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ay, no me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, bajito, pero... Bueno. Bueno, ahí va mejor. Sí. Bueno, yo trabajo en un instituto de educación por el arte, que es municipal. Me pregunto, bueno, igual compenetrada con toda la situación de la enseñanza obligatoria, quería preguntarte, María, si allá en España, ¿cómo es la sindicalización? Si tienen alguna organización fuerte que atraviese no solamente España, sino Europa, ¿no? Como me parece que ya tiene que trascender las fronteras, porque ustedes además están como todos más juntos, digamos, las rutas llegan más rápido que acá en Latinoamérica.
¿Contesto ahora? ¿Sí? Bueno, en realidad el movimiento sindical aquí está bastante desarticulado, poco fuerte y digamos que sobre todo poco combativo. Obviamente esto es una opinión particular, ¿no? Pero yo a mis alumnas y alumnos siempre les cuento lo importante que es el movimiento sindical, las conquistas que consiguieron, ¿no? El cómo tenemos las jornadas laborales que tenemos gracias a la lucha y a la vida que se dejaron muchas personas. Y no les pongo ejemplos de ahora, ¿no? Porque esos ejemplos ahora en el Estado español pues no existen, ¿no? Así de fuerte. Sí que han surgido pues una serie de movimientos, de plataformas no sindicales y donde los sindicatos no suelen estar muy bien vistos para trabajar este tipo de temáticas, sobre todo en la escuela pública, ¿no? Y que ahora son también los que están movilizando para las huelgas, ¿no? Que tenemos convocadas ahora estudiantiles y de profesorado. No obstante, son los sindicatos quienes tienen la potestad, ¿no? en España de convocar una huelga. Yo cuando miro como movimientos de resistencia, la verdad que siempre miro a América Latina, no suelo mirar a Europa, porque me parece que hay muchos más ejemplos, ¿no? de pensar que se pueden conseguir las cosas y conseguirlas que aquí. O sea que en ese sentido yo creo que para la que está cayendo el movimiento sindical, pero también el de las plataformas del profesorado, los distintos movimientos, Marea Verde se llama aquí, pues estamos muy, muy flojas, pero remontando. Muy bien. Juanolo, vos le querías preguntar algo a María, porque ella es muy tarde ya en España, son pasadas la medianoche, bueno, no queríamos... Sí, cortito. No, lo que quería preguntar es cómo convive esta cuestión que planteabas vos en relación al agotamiento de la biosfera, digo que es un tema que sin dudas, y me parece que en Latinoamérica todavía lo estamos como recién empezando a transitar, versus la distribución de los recursos. O sea, ¿qué es lo que está pesando más, María? Digo, la manera en la que nos vinculamos con el medio ambiente, y en ese sentido, cómo se distribuye esa cantidad de recursos que hay. Por lo menos en la Argentina tenemos un proceso histórico de modelo agroexportador, que son 10 familias que son dueñas de todo el territorio nacional, con soja en todos los campos, agotamiento de la tierra, pero en 4 manos. O sea, perdón, ese ejemplo te quería dar nada más. Sí, yo creo que efectivamente es un problema de doble escala y las dos cosas suceden. Sucede que vivimos en un planeta que tiene recursos finitos. Digamos que los minerales para producir toda la tecnología esta que ahora, ¿no? el petróleo, los fosfatos y nitratos que sirven para el modelo agroalimentario del cual dependemos, todo eso es finito. Hay distintos estudios, ¿no? que marcan el pico de extracción de estos materiales. Podemos pensar unos 10 años, otros 20 años, otros ya los hemos pasado. Lo que no cabe duda es que se van a agotar porque el planeta no los produce, ¿no? Que en el lenguaje también eso siempre es tramposo, ¿no? Como los países productores de petróleo, decimos aquí, no, si el petróleo no se produce, ¿no? Al menos a nuestra escala de vida. O sea, que hay un problema serio y que no está en nuestras cabezas de agotamiento y de límite de la biosfera y de elementos de los cuales depende directamente nuestra vida y que no se renuevan y los estamos utilizando como si fueran ilimitados. Y por otro lado, efectivamente y de manera clarísima, hay un problema de reparto, ¿no? Nosotras decimos siempre en las aulas, ¿cómo sé yo si mi consumo está siendo justo o no? Pues tengo que preguntarme si, como yo vivo, podrían vivir todos los habitantes del planeta. Si no pueden vivir todos los habitantes del planeta con el consumo que yo tengo, significa que no estoy haciendo un consumo justo, porque no estamos repartiendo, ¿no? Y desde luego, pues, países como España tenemos, ¿no? Nos comemos lo nuestro y parte de lo que os robamos de allí, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es un tema de doble escala
que, bueno, pues por eso también, ¿no? Se blindan las fronteras, ¿no? Todos estos problemas y estas guerras, si las analizamos detrás, ¿no? Tienen los recursos siempre como telón de fondo y esos lugares geoestratégicos que son en los que está la pelea y la disputa. Que nos va a tocar antes o después, pero está claro, ¿no? que Europa cada vez se blinda más porque es consciente de esto y se blinda pues, con distintos mecanismos, ¿no? Siempre planteamos en las aulas, por ejemplo, quién juzga a una multinacional que hace un desastre social o ambiental en Ecuador, una multinacional española, ¿no? Como tantos casos ha habido, ¿quién la juzga? ¿No? Tenemos un sistema en el cual las multinacionales pueden campar a sus anchas por el mundo sin que pase nada, ¿no? Bueno, no me enrollo con eso, pero simplemente decir que es una doble problemática, que desde luego hay países que tenemos que hacernos mucho más esa pregunta que otros, que aquí también es complejo hacérsela, porque también hay desigualdades que cada vez van siendo más grandes, ¿no? No siendo las situaciones de otros lugares, pero que esto antes o después va a ocurrir, ¿no? Porque no, o sea, es el ABC que deberíamos comenzar explicando, ¿no? Este es el planeta, así funciona, esto no se produce y lo estamos utilizando para generar nuestros alimentos. ¿Tiene sentido, no? No sé si respondo. Sí, totalmente, sí. Sí, clarísimo. Muchas gracias, porque la verdad que tu visión, ¿no? La propuesta que ustedes tienen de trabajo, que más que propuesta ya es un hecho concreto, es muy novedosa para nosotros. Nosotros acá en la Argentina, a pesar, como decía Fernando recién, no avanzamos tanto en esta concepción nueva, necesaria, de la necesidad de esta perspectiva ecológica, ¿no? Así que es muy valioso tu aporte, María, y bueno, si querés ya te libero, y bueno, agradezco infinitamente con nosotras. Con varios grupos de los niños y tengo que descansar porque tengo tanta ganas de verlos después de tantos meses que bueno, por ahí estoy también en el equipo directivo del colegio y estamos un poco a lo loco, pero quería decir si en algún momento en alguno de estos temas, porque también trabajamos mucho el ecofeminismo, que también es una mirada que conjuga esas dos miradas, ¿no? Que en realidad tienen muchas cosas que ver, si en algún otro momento pues os interesa que nos juntemos, a mí me encantará también escucharos y compartir, ¿vale? Que mil gracias por este ratito que me voy a dormir, pero de subidón y encantada de haber compartido este rato. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto, chao. Gracias, bueno, María. muchas gracias. Chao. Bueno, tenemos el placer de contar con la presencia del profesor Carlos Melone, ¿sí? Quiere hacer una pregunta a Lupita, nuestra compañera de México. Tiene que habilitarse el micrófono. ¿La hago oralmente? Porque la había posteado. Espacio. Bueno, ¿cómo están todos? Esperen que estoy luchando con la luz acá. Ahí estamos. Bueno, la compañera de México, es una pregunta casi arqueológica la mía, pero no puedo reprimir mi curiosidad al respecto. La pregunta a Lupita es si queda algún rastro en las luchas docentes y sociales del pensamiento de Illich de la década del 70, del Manifiesto de Cuernavaca, del SIDOC, si digamos, ha quedado alguna herencia, no sé qué término usar, cuál sería el más adecuado, pero si queda algún rastro, ahí está, esta sería la palabra, si queda algún rastro o pertenece simplemente a la historia y han aparecido otras ideas renovadas, renovadoras y superadoras de aquellas. Esa es la pregunta. ¿La contesto ahora? Bueno, yo lo comentaría, ¿no? Hablando del contexto mexicano, no precisamente nosotros como movimiento lo hemos recuperado como tal, el pensamiento de Iván Illich, pero hay en el estado de Oaxaca, hay compañeros y compañeras que sí han estado retomando muchos de los planteamientos que se tenían, ¿no? De una educación no escolarizada, una educación más
la vivencia desde la propia comunidad. Y hay propuestas muy interesantes que se están realizando desde estos compañeros de Oaxaca, yo así lo menciono, ¿no? No precisamente son de la CENTE los compañeros, algunos coinciden con nosotros, la CENTE es la coordinadora, la organización a la que pertenecemos, pero están tratando de hacer estos importantes esfuerzos en este tema educativo, están recuperando mucho la visión de la comunalidad, y entonces en este sentido les es como de gran ayuda o fortaleza recuperar todos estos planteamientos. ¿Por qué? Porque están empezando a ver otro tipo de educación, ¿no? No son los únicos, creo que la escuelita zapatista también ha recuperado muchos de los planteamientos, porque están empezando a considerar una escuela no precisamente escolarizada, ¿no? Una escuela más de la comunidad, una escuela donde se recuperen más los saberes ancestrales, los saberes comunitarios. Digo, nosotros lo retomamos también, a lo mejor no como tal, pues, pero sí tratamos de hacer algún esfuerzo en estar recuperando estos planteamientos. Pero quien sí lo hace de manera más formal serían, yo creo, las escuelas zapatistas, las escuelas autónomas zapatistas y los compañeros de Oaxaca que están recuperando todo este planteamiento de la comunalidad. Nosotros, ¿por qué no lo hemos retomado como tal? Bueno, porque formamos parte de una coordinadora nacional de trabajadores de la educación que pues se remite, ¿no?, a esta lucha sindical en la que pues en gran medida es la lucha por reivindicar nuestros derechos como trabajadores, que no se ha quedado solamente aislada de eso, sino que ha intentado recuperar también todo este planteamiento de la defensa de la educación pública, del rechazo a las privatizaciones que se están haciendo, pero ahora también retomamos toda esta lucha por una educación emancipadora, por una educación más popular, por una educación más democrática, que es lo que estamos intentando hacer a partir de los programas educativos. Entonces, de esa manera, pues es que no recuperamos así como tal todos los planteamientos, pero sí tratamos de incluir algunos que nos puedan dar como pues fortalecimiento para que nuestras propuestas educativas pues puedan tener mayor alcance dentro de las propuestas comunitarias. Entonces, nosotros como tal, como CENTE, no lo recuperamos tal cual, tratamos de recoger algunas propuestas, pero los compañeros que ya mencionaba sí lo están haciendo de una manera más formal. Mencionaría, ¿no?, un dato interesante que está pasando ahorita de los compañeros que han trabajado en esta línea, ahorita están desarrollando la creación de la primera universidad que recupera la filosofía ancestral, ¿no? La filosofía de los pueblos originarios. Están haciéndola desde una comunidad zapoteca que está intentando pues implementar una universidad que recupere epistemologías propias, epistemologías del sur, la visión ancestral y toda la visión comunitaria, ¿no? Desde toda esta comunalidad que se está planteando. Entonces, muy importante lo que están haciendo, y son ellos precisamente los que han recuperado un poco más estos planteamientos de Iván Illich, ¿no? Es el gran trabajo que yo les reconozco, al cual nosotros pues tratamos de ir recuperando lo que más podamos para pues tener más elementos para fortalecer nuestra práctica educativa emancipadora. Sería lo que contestaría. Pero muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Yo quería preguntarle a Lupita. ¿Se escucha? Sí, se te escucha, no se te ve, pero se te escucha. Sí, yo quería preguntarle porque ella en un momento, igual una parte de la respuesta estuvo acá en la respuesta a la pregunta de Melone, dijo que esta oportunidad, digamos, esta situación de la pandemia, había habilitado la posibilidad de incorporar muchos saberes que estaban, digamos, dejados a un lado en la educación tradicional o común, y ahora habían sido recuperados a partir de esta situación y de la participación de las familias en la educación de los hijos. ¿Se puede contar un poco más de eso, de cómo se dio ese proceso de la recuperación de estos saberes populares en la educación a partir de la educación en esta situación? Bueno, aquí lo que nosotros intentamos hacer con el programa que se empieza a construir hace ya más de 20 años, precisamente cuando entra el neoliberalismo en México, ¿no? Así con esta fuerza tan desatada que traía, y donde los gobiernos y los líderes sindicales en ese momento, como Albester Gordillo Morales, decían, vamos a abrirle la puerta, ¿no?, a toda esta nueva visión de la educación, a un nuevo mundo, a la modernidad educativa. Entonces, nosotros decíamos, pues no estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces había que hacer un programa.
Tendría que durar un buen rato para explicar en qué consta el programa, pero recupero, ¿no? Una de las intenciones que tiene es, el horizonte que tenemos es un horizonte social. Nosotros caminamos dentro de un programa educativo alternativo hacia el buen vivir, ¿no? Es como nuestra máxima aspiración o esa utopía posible que para nosotros pueda ser realizable en algún momento o que vamos haciendo en pequeños pasitos, ¿no? De transformar la comunidad. Porque el programa educativo no se limita nada más a una escuela o al perímetro escolar, sino trata de involucrarse o vincularse directamente con la comunidad. Entonces, en ese proceso de involucrarse con la comunidad, pues nos requiere estar en ese diálogo permanente con la propia comunidad y recuperar los saberes comunitarios como parte también fundamental del proceso educativo que vamos a tener desde nuestras propuestas educativas alternativas. Entonces, ahí lo que hacemos pues es tratar de recuperar mucho la asamblea comunitaria, porque ese es el espacio en el cual vamos a dialogar sobre cuáles son los contenidos necesarios que vamos a tener para poder transformar la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces los padres de familia, los estudiantes, todos los interesados de la comunidad en participar en la educación pueden intervenir dentro de ella y pues tratar de ir ahí recuperando las propuestas. ¿Qué hacemos? La asamblea como nuestro primer elemento. El segundo elemento es la problematización, ¿no? Esta crítica a la realidad que tenemos que hacer como necesaria dentro del programa, y en esa crítica a la realidad pues vamos a recuperar la problematización como un elemento que nos va a permitir también entender que vivimos una serie de problemáticas que tienen su contexto global, pero que golpean directamente al contexto local, ¿no? Que no está la problemática que vivimos dentro de las comunidades aislada de todas estas grandes políticas que se están proponiendo y que no responden a la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues problematizamos. Después de problematizar viene toda una propuesta metodológica para trabajar, pero lo que intentamos hacer es ahí recuperar desde todas las propuestas y todas las visiones y las miradas de los que participan dentro de estos espacios, pues empezar a plantear cómo vamos a transformar, a cambiar esa realidad. Y es entonces cuando yo hablaba hace rato, ¿no? De recuperar la soberanía alimentaria, por ejemplo, dentro de estas propuestas educativas que tenemos. Nosotros hemos hecho una crítica muy enfática a toda la alimentación que nos ha venido vendiendo pues este sistema capitalista, en el cual pues nos han puesto en una condición muy complicada a todos los que consumimos estos alimentos, ¿no? Criticamos las semillas transgénicas, todas estas semillas que vienen desde ya hechas pues con procesos que se han alterado, ¿no? En su forma de producirse y que pues están dejando muchas enfermedades. Entonces, bueno, lo vamos señalando. Toda la alimentación de la comida chatarra que nos están poniendo en los medios de comunicación y en todos lados y a cual todo el mundo tiene acceso, se señala y se dice, pues no estamos de acuerdo en esto y empezamos a construir estas alternativas. En estas propuestas, pues lo que hacemos es a partir de líneas de transformación comunitarias, pues empezar a plantear todos esos saberes populares. Decimos, si hay semillas transgénicas, pues recuperemos las semillas originarias, ¿no? ¿Quién tiene esa sabiduría? Los maestros no la tenemos. Los directivos no la tienen, la propia Secretaría de Educación no la tiene, la tienen las comunidades, la tienen los padres de familia, los abuelos, los tíos, todos estos que están trabajando en el campo, que están trabajando dentro de este gran sector, que es el que está haciendo posible que la alimentación llegue a nuestros hogares, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, pues invitarlos a que nos fortalezcan o nos fortalezcamos y recuperemos todos estos planteamientos que nos permitan transitar hacia una soberanía alimentaria más digna, ¿no? Por ejemplo. Y ya, ¿qué se hace así como por poner un ejemplo, ¿no? Hay maestros que han realizado la feria de la tortilla, por ejemplo, ¿no? Del maíz. En México es muy consumido el maíz, es la base de nuestra alimentación. Entonces, comer tortilla de maíz, pues es como lo más importante que se tiene. Entonces, a partir de ahí, pues recuperamos, ¿no? Que las madres de familia vengan y nos compartan cómo elaboran o cómo procesan el maíz, ¿no? Y es algo que está dentro de la comunidad y es algo que nos va a dejar un aprendizaje significativo y muy importante para que los niños y las niñas o los estudiantes lo puedan adquirir como parte de la formación y lo entiendan como parte también de esta cultura o de las cosmovisiones que se tienen en la realidad en la que estamos viviendo. Y así, con todas estas actividades, es como vamos fortaleciendo estas propuestas que tratamos de hacer ahorita en este momento.
Bueno, pues lo que tratamos de hacer es llevar estas cartillas donde se recuperen todos estos contenidos o estas propuestas y las podamos seguir dialogando con los padres de familia, ¿no? Diría Francesco Tonucci, ¿no? Ahorita es muy importante que se recupere el proceso de observación. A los niños y a los padres de familia no los vamos a poder obligar a que realicen ejercicios de álgebra o de aritmética, ¿no? Pero sí los podemos invitar a que reflexionen el proceso de la elaboración de alimentos dentro de la casa y que desde ahí vayan planteándose un proceso matemático desde su propia realidad. Y entonces eso es lo que estamos intentando hacer. No es una cuestión sencilla, es algo que nos está costando mucho trabajo, pero que se está intentando realizar. Y entonces ahí cuando decimos nosotros, pues ahorita es momento de recuperar todos estos saberes ancestrales, toda esta visión que se tiene de la ecopedagogía también, ¿no? O sea, ya decía la compañera María hace ratito, vivimos en un momento donde el mundo está al borde del colapso por los daños ambientales que se están haciendo, ¿no? Entonces, ante eso, pues nosotros tenemos que recuperar una conciencia cosmogónica planetaria, que no es más que recuperar la visión de las comunidades ancestrales, de cómo nos sentimos parte de la propia naturaleza y no esa visión androcéntrica que nos hizo pensar que éramos dueños de ella. Y en esa concepción, pues la estamos destruyendo, la estamos devastando, ¿no? Sino voltearnos desde otra mirada y sentirnos parte de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo vamos a protegerla? ¿Cómo vamos a cuidarla? ¿Cómo vamos a darle la importancia que requiere, ¿no? El medio ambiente en el que estamos viviendo, en el que están viviendo los estudiantes. Entonces ahorita diríamos para los niños una tarea fundamental es dejarles que observen cómo están creciendo las plantas dentro de su patio, ¿no? Dentro de su jardín. ¿Tienes algún huerto familiar? Pues fortalécelo, recupéralo. Si no lo tienes, empecémoslo a hacer, ¿no? Y ahí estamos dando pues un montón de aportaciones para poder trabajar en esto, ¿no? Nosotros damos la idea, pero yo insisto, quienes tienen la mayor respuesta son muchas veces los padres de familia, los abuelitos o los que están cerca del niño que han tenido esta convivencia. Por ejemplo, imagínense, ¿no? Los hijos de los campesinos, toda la sabiduría que tienen ahí que es necesaria recuperar. Entonces ahí es como vamos haciendo este vínculo con estos saberes comunitarios, con la comunidad, para recuperar no solamente la visión científica dentro de la escuela, sino también esta visión de los saberes populares y comunitarios. No sé si contesto o me pasé el tiempo. Obviamente que sí. Bueno, México es un ejemplo en esa reconstrucción de identidad cultural y bueno, la verdad que impresionante tu relato y con la experiencia que están haciendo los hermanos y hermanas mexicanas en la escuela. ¿Alguna otra pregunta? Susana Galíndez nos dice si después, Lupita, por ahí si tienes un minuto, si hay algún sitio donde encontrar esos programas, ese material bibliográfico que hace relato, ¿no? O da contexto concreto de toda la experiencia que nos contás. Yo les paso, te puedo pasar a ti, Mirta, algún material Sí. para que lo compartas, pero también hay una página que se llama, con la que nosotros trabajamos, es C de casa, S, doble I y la E, Michoacán. Así se escribe, pero si no, se los dejo ahorita aquí escrito. Y es una página de Facebook donde se están publicando todos estos, todas estas propuestas que se están realizando. Muy interesante. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Vamos a ir cerrando nuestro conversatorio de los jueves. Ahí está anotado. María hizo la anotación del sitio, Susana. Bueno, vamos a invitar entonces a nuestro compañero camarada Cristian Poli a hacer el cierre de este espacio, donde nos va a contextualizar un poco la situación difícil que estamos viviendo y bueno, todo lo concerniente a lo que pasó en la jornada de ayer. Poli es secretario general de SUTEBA Zárate Campana, como comenté al principio, también secretario general de la CTE Rivera del Paraná. Así que, Poli, un gusto tenerte con nosotros.
nosotras. Un gusto, Mirta, para mí desde ya, y por la invitación y bueno, por la profundidad de esta charla y el intercambio entre trabajadoras y trabajadores del mundo, ¿no? Que es como siempre tiene que ser y como debe de ser. Las trabajadoras y las trabajadoras no tenemos fronteras, somos hermanos de clase. Y muy interesante por el intercambio de experiencias que claramente, como decías vos, desde acá de Argentina tomamos claramente para poder efectivizar, digamos, en cada uno de los territorios en donde estamos, debates, el tema de la ecología fundamentalmente. Bueno, de la agrupación estamos construyendo justamente un programa y un equipo con respecto al tema para que desde el sindicato se lo pueda tomar en una perspectiva de futuro, ¿no? Así que desde ya muy agradecido por las intervenciones de las compañeras, las experiencias y demás. Por el otro lado, comentar que bueno, que acá en Argentina tenemos un movimiento obrero muy fuerte, construido en décadas, ya más de un siglo, bastante más de un siglo, casi un siglo y medio de organización de los trabajadores, de las trabajadoras en nuestra Argentina, y que ha permitido que pudimos constituir un movimiento obrero con mucho músculo, muy fuerte. Y en el tema de digo esto porque las compañeras hoy intervenían con respecto a sus países y remarcaban el tema de el fraccionamiento del movimiento obrero, cuando no la burocratización, ¿no? Y entonces uno lo comparaba con lo que construimos aquí y ponemos de relieve que, primera cuestión, tenemos sindicatos únicos, en el caso nuestro, de Mirta y demás en la provincia de Buenos Aires, somos parte de un sindicato único, el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de la provincia de Buenos Aires, del SUTEBA, como así también la CETERA, que es una central única de trabajadores de la educación. Y esto tiene mucho que ver en lo que discutíamos, la organización sindical unitaria que practique y desarrolle la democracia de base, la combatividad en la lucha, que eso se logra justamente en la representación que esas organizaciones sindicales tienen de todos los sectores de la clase trabajadora, porque en la clase trabajadora tenemos diferentes representaciones ideológicas, políticas. Ahora, lo que tenemos en común es nuestra condición de clase. Y eso lo comento porque ha permitido, por ejemplo, que durante el gobierno anterior acá en Argentina, del macrismo, un gobierno neocolonial, profundamente vinculado y dirigido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, hubo uno de los sectores que no pudieron ni privatizar, aunque lo intentaron, que no pudieron destruir, que es la educación pública. Y eso fue gracias, en principio, a las organizaciones sindicales unitarias, fue gracias a la movilización de masa. Ustedes recordarán movilizaciones de 500.000 de personas, 700.000 personas en contra de los intentos del gobierno de debilitar la educación pública, de privatizarla, de los recortes presupuestarios, de la persecución a los dirigentes sindicales, de la persecución a los docentes. Seguramente a algunas compañeras les sonará en algunos países que eso hoy está muy presente. Y eso es fundamental para nosotros, poder tener y constituir un sistema educativo público para poder llevar... Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, se escucha. Ahora sí. Decía que es importantísimo porque es la base para poder desarrollar justamente una educación pública de carácter popular, democrático, contradictoria muchas veces. Hoy yo escuchaba a las compañeras con las experiencias de los pueblos originarios y pensaba, ¿no? ¿Cuánta deuda tenemos en nuestra Argentina, incluso de la propia clase trabajadora, de la docencia, con respecto a nuestros pueblos originarios, ¿no? Porque los pueblos originarios están en todo el territorio, no es que están en el norte, en el sur, en la Mesopotamia, incluso en ciudades, en megaciudades como las nuestras, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el AMBA, toda la periferia, digamos, o el centro de la provincia de Buenos Aires, allí están nuestros
pueblos originarios, nuestros hermanos de clase y demás. Y en ese contexto cortito, ustedes han visto lamentablemente la azonada policial, muy similar a lo que sucedió con el expresidente Correa en Ecuador hace algunos años atrás, lo que sucedió con Evo Morales en Bolivia, una parte de las fuerzas policiales movilizándose en forma sediciosa, con un supuesto reclamo salarial que nosotros insistimos y nosotras no existe. En realidad, todo tiene que ver con un plan que tiene que ver con las guerras híbridas que plantea Estados Unidos para nuestra región y para el mundo, ¿no? De esas revoluciones de colores pasando a esas guerras no convencionales que hoy se aplican en favor de la política norteamericana y de la Unión Europea en nuestros territorios. Acá ustedes saben, hemos tenido movilizaciones facciosas en un contexto de cuarentena, ¿no? En un contexto de cuarentena, como estamos pasando en el mundo, se movilizan sectores facciosos de los reclutados por los partidos de derecha, partidos llamados libertarios, ONGs, fundaciones. Hemos tenido situaciones de desestabilización desde el punto de vista de las instituciones legislativas, como hoy está pasando con la oposición al gobierno. Bueno, entre una serie de acciones que se enmarcan en lo que decía anteriormente, estas guerras híbridas, ¿para qué? Para someter, para recolonizar un país como el nuestro, y como otros países de Latinoamérica, para construir un mundo por parte de la derecha, del imperialismo. Eso tenemos que, nos parece, tener mucha certeza de que el imperialismo existe, todavía está fortalecido, debilitado, ¿sí? Ese hegemón mundial todavía tiene reservas, digamos, para controlar nuestros territorios, y hoy es lo que está sucediendo aquí. Nosotros y nosotras en este momento estamos todavía en resolución de una sedición policial que puede pasar a mayores. Ponía los ejemplos anteriores, ¿no? Recordemos que luego de estos sectores que tienen el monopolio de la fuerza por parte del Estado, por eso no son trabajadores, la policía no son trabajadores, son parte del Estado y tienen el monopolio de las armas, tienen el monopolio de la fuerza. Están armados, hicieron lo que ustedes ya saben, y atrás de ellos probablemente, y vamos a resistir a eso, pueda venir otros sectores de las fuerzas represivas con determinados argumentos supuestamente reivindicativos, tratar de constituir un clima destituyente en este gobierno. Un gobierno que es contradictorio, pero que claramente tiene un carácter popular, porque por su programa, por muchas de sus políticas, porque votamos la clase trabajadora de este gobierno, un gobierno amplio, en donde también hay sectores de izquierda, pero a la vez algunos sectores que provienen, llamémosle, de la vieja política, o concretamente de sectores de centro-derecha, pero que ha sido el muro de contención que nos permitió salir de esos 4 años de neoliberalismo extremo, de colonialismo, de neocolonialismo profundo, de sometimiento a la clase trabajadora. Compañeras, compañeros, hemos vivido un gobierno en donde devastó derechos, devastó a la clase trabajadora fundamental. No me quiero extender por el tiempo, pero hacemos un llamado justamente al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, de nuestro continente, a entender cuál es el enemigo principal, qué se mueve atrás de cada una de estas operaciones. ¿Para qué? Para defender los derechos, porque más derecho, mayor fortalecimiento de los trabajadores y las trabajadoras, más democracia, aunque tenga carácter burgués la democracia, pero los trabajadores, las trabajadoras tenemos mayores posibilidades de desarrollar nuestra fuerza y nuestros objetivos finales en contexto de democracia y no de dictadura, claramente. Por eso estamos peleando y por eso estamos luchando. Y la docencia, y termino con esto porque habría muchísimas cosas, en nuestro país nos hemos hecho cargo desde una punta del país hacia la otra de la escuela pública. El Estado también se hizo cargo, con insuficiencias, claro está, porque hoy decían las compañeras, el tema de la tecnología y la irrupción, esta migración tecnológica, creo que decía Lupita, nos inundó
estábamos muy retrasados con respecto a ello, pero hoy las herramientas de trabajo las estamos sosteniendo desde la clase trabajadora en muchos casos, pero estamos al frente en la primera línea. En Argentina las escuelas se abren para entregar la asistencia alimentaria a las familias de nuestros pibes y pibas, de nuestros niños y niñas. Las escuelas se abren para entregar los cuadernillos pedagógicos. Las escuelas se abren para tener el contacto humano, que ahí lo decía, si mal no recuerdo, Lupita, el contacto humano, que es fundamental, que es un acto pedagógico también, porque es un contacto humano entre laburantes, entre trabajadores y trabajadoras, en donde construimos también pedagogía, educamos y nos educamos. Y para eso se abren las escuelas, a pesar de este contexto de pandemia. Y no solamente eso, sino que reclamamos, ¿no? Hoy avanzamos, por ejemplo, en el tema de que se reconozca el tema del COVID como enfermedad profesional, que se reconozca la falta de infraestructura y que se inviertan fondos del Estado para fortalecer la infraestructura en este contexto, digamos, de pandemia que se va a extender, bueno, y muchísimas otras cosas, el tema salarial. Así que hacemos una reivindicación de las organizaciones sindicales, hacemos la reivindicación de la lucha popular, de la lucha desde abajo, hacemos una reivindicación de la lucha unitaria del conjunto de la clase obrera en contra del enemigo principal, más allá que en el camino podamos tener contradicciones con algunos aliados, pero el enemigo principal, que es el imperialismo norteamericano, y que piensa un planeta colonizado, un planeta en donde gran parte de la población directamente quede afuera del trabajo. Hoy la contradicción capital-trabajo se profundiza, y bueno, nuestra tarea como educadores, como educadoras, de construir justamente conciencia de clase, la lucha contracultural y decirlo, la guerra que tenemos que dar despiadada contra este sistema capitalista, porque todos y todas sabemos que esta pandemia, pero más que esta pandemia, digo, la crisis económica en el mundo ha sido producida por los grandes capitalistas, son ellos los responsables y quieren hacer pagar de esta crisis a los trabajadores y a las trabajadoras, a los propios estados. Bueno, no lo vamos a permitir como lo hemos hecho la clase trabajadora a lo largo de nuestra historia. Así que nada más que eso, y agradecerles muchísimo este encuentro que, bueno, que lo vamos a tener que reproducir nacionalmente, Mirta, evidentemente, para poder profundizar estos intercambios, ¿no? Les agradezco mucho, compañeras y compañeros. A todas, a todes. Fundamentalmente, como decía Poli recién, Lupita, Dominique, Paula y María, la importancia que tenemos nosotros y nosotras los trabajadores en esta construcción colectiva, y yo podría decir ahora, como siempre, internacional, son las mismas cosas las que nos atraviesan hoy, los mismos desafíos, y bueno, en esa construcción les quiero agradecer, abrazarlas, desde lo más profundo de nuestra lucha, y bueno, agradecerle infinitamente a todos los que estaron esto, y a ustedes, a todos los participantes, por hacer de esta tarde algo muy productivo y enriquecedor. Así que María del Carmen, no sé si quieres decir algo para cerrar. Bueno, yo creo que ya con las palabras de Mirta, de Poli, ya podíamos hacer el cierre. Si me tocaba decir algo, no quise intervenir en las preguntas, es que desde gobiernos que adhieren abiertamente a la derecha, hasta gobiernos que quizás posean mayor cantidad de recursos económicos para distribuir entre su población, hasta gobiernos que han tenido un formato y una propuesta que incluya a todos los sectores sociales, la demanda es que en esta etapa el capitalismo ha tomado esta forma neoliberal, y hay políticas neoliberales con las que todos tenemos que luchar, desde las agrupaciones que logremos, organizaciones sociales, sindicatos, grupos de mujeres, pero no podemos resignar derechos, no debemos resignar derechos, debemos construir defendiendo esta democracia con ampliación de derechos, porque eso implica también ampliación de ciudadanía crítica, comprometida,
y es el mejor anticuerpo para luchar contra los golpes de Estado y contra las políticas que quieran cercenar y expulsar población del sistema. Así que bueno, un gran abrazo a todos y gracias por participar de este conversatorio. Bueno, un aplauso para todas nuestras invitadas y muchas gracias. Gracias infinitas. Gracias. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Gracias. Gracias a todos. Gracias, genial. Estuvo Gracias. todo. Gracias, Lupita. Gracias. Gracias, compañeras. Ahí estamos, compañeros. Gracias. Gracias, Dominique. Gracias, bueno.